¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticiero Judicial. Comenzamos con los titulares. Ministro de la Corte Suprema Carlos Kunze-Müller concedió entrevista al canal judicial para hablar del marco jurídico del tema del aborto en Chile. Conozca el alcance del proyecto de ley llamado Derecho al Olvido. Busca proteger la honra y obliga a borrar de la web contenidos que atentan contra la privacidad de las personas. Estuvimos un día compartiendo con la Guardia de Palacio de Tribunales. Gendarmería tiene la misión de resguardar la seguridad en emblemático edificio. Es un trabajo silencioso pero indispensable para garantizar la seguridad del Palacio de Tribunales. Nos referimos a Gendarmería, institución que tiene como una de sus tareas resguardar el orden para el correcto funcionamiento de los tribunales del país. Son las 7:30 de la mañana y la Guardia de Gendarmería, encabezada por el oficial a cargo, se apresta a recibir al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Una de las primeras labores del día para los uniformados encargados de velar por la seguridad de Palacio de Tribunales. El Destacamento Especial de Tribunales Gendarmería de Chile cumple funciones acá de resguardo interno conforme al decreto de ley número 2859, el cual ordena a Gendarmería de Chile tener resguardo tanto de lo que es recintos como el Ministerio de Justicia, en nuestro caso el Palacio de Tribunales. Principalmente verificar que todas las medidas de seguridad para los señores ministros, como los mismos empleados y público en general, se lleven de la mejor forma posible. El suboficial Edison Celis lleva más de un año como guardia de Palacio de Tribunales y es parte del destacamento de 30 funcionarios de Gendarmería que a diario vigilan el lugar. Aquí el día normal comienza alrededor de las 7:30 de la mañana cuando se ingresa con los demás funcionarios a cumplir las funciones. Directamente yo asumo lo que es la guardia de Palacios, respectivamente de la Corte Suprema. Durante el día la jornada comienza desde la recepción del servicio, ya sean con o sin novedades que se entregan los funcionarios, para luego asumir directamente la función y resguardar prácticamente todo lo que es el Palacio de Justicia. Si ustedes preguntan cuál es la función principal aquí, una es resguardar todo tipo de expediente que hay en las diversas salas y secretarías del Palacio. Dar la seguridad tanto a los ministros, ya que muchos de ellos permanecen trabajando hasta altas horas de la noche, al igual que los relatores. Gendarmería de Chile es protagonista de cambios de mando en la Corte Suprema y la visita a alguna máxima autoridad extranjera. Para dichas situaciones, como son un cambio de mando o alguna visita de alguna autoridad extranjera, como los presidentes de otras naciones, el personal del destacamento de Gendarmería de Chile desarrolla una ceremonia de recepción, el cual incluye que un oficial al cargo de una escuadra de al menos 10 funcionarios con armamento de servicio haga una recepción conforme a la autoridad que destaque en ese momento. Una jornada laboral de un guardia de Gendarmería es de 24 horas de corrido. Para el cabo segundo Celis, el momento más gratificante de su función es: una vez que se entrega el servicio, ya sea con las respectivas novedades o sin novedad, que es lo regular que se entrega, yo creo que ahí es cuando se cumple la mayor satisfacción del funcionario. Haber hecho todo el trabajo como correspondía, haber ayudado también en cuanto a las diversas tareas que se generan, ya que uno de repente se le mencionan o se le determinan diferentes tareas en el ámbito diario. Al haber cumplido toda esa, uno normalmente se siente satisfecho de haber logrado la función que se le encomienda. ¿Sabe lo que es el derecho al olvido? Se trata de un proyecto de ley presentado en Chile que podría obligar a borrar de las búsquedas en Internet cierto contenido que atente contra la privacidad de las personas. En mayo de 2010, la rostro de televisión y abogada Macarena Venegas sufrió la filtración de 17 fotografías íntimas en Internet. Desde ese momento ella comenzó una batalla legal que no tuvo condenados. Actualmente espera que iniciativas como el derecho al olvido permitan que estas imágenes no sean encontradas mediante un buscador de Internet. Da una herramienta más. Yo no sé si va a resolver esto de plano, pero sí por lo menos da una herramienta a las personas que han sido vulneradas en sus derechos, en este caso el derecho a la intimidad. Esta herramienta, que en el fondo es una modificación, entiendo, del artículo 13 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, es justamente para poder eliminar ciertos, en el fondo, antecedentes o datos personales que digan relación, o sea, de los buscadores o de los, en el fondo, de los sitios web donde esto esté planteado.
En el mundo ya hay lugares donde se ha legislado sobre el derecho al olvido. La Unión Europea y sus países asociados incluso ya tienen jurisprudencia, la que obliga a desvincular a los buscadores de Internet los nombres de personas que consideran han visto afectada su privacidad por contenidos que están circulando en la red. En Chile, un grupo de senadores de manera transversal presentaron un proyecto para que el derecho al olvido también sea ley en nuestro país. Sin lugar a dudas, creemos que hay que ir avanzando en la protección de los datos personales de nuestro país, evitar el tráfico de los mismos, sancionarlo, como también la presencia de datos personales que terceros pueden haber subido a la red y que en definitiva puedan dañar la honra o el honor de terceros. Los expertos coinciden en que se trata de un buen proyecto para un país que restringe escasamente la información que circula en Internet. Eso sí, destacan que esta medida solo limitará las búsquedas, pero no borrarán el contenido de las páginas. Hay un contenido que me está afectando en mi vida laboral. Necesito que sea desvinculado para que nadie lo encuentre. ¿Ya? La gracia es eso, que nadie lo encuentre. Entonces, a la larga va a pasar eso y va a funcionar bien, porque lo van a poder lograr. Y esa persona va a estar, no sé si resguardada, pero sí libre de que alguien pueda tomar esa cuestión, encontrarla fácilmente en Internet para vincularla contra su nombre. El proyecto de ley tendrá que ser visto por la Comisión de Constitución y los senadores pedirán al Ejecutivo que le ponga suma urgencia y así evitar que se siga dañando la integridad y privacidad de personas por filtraciones sin consentimiento de fotografías o material que perjudican su imagen. El nuevo sistema de justicia penal, aplicado desde el año 2000, instaura un esquema donde distintos actores tienen la función de investigar, procesar y dictar sentencia. El control de detención es el punto de partida. ¿Cuáles son sus características? Aquí, en la siguiente cápsula educativa. La audiencia de control de detención es la primera audiencia ante un juez de garantía a la que debe ser conducida toda persona detenida dentro de las primeras 24 horas. En ella, el fiscal y el defensor, público o privado, exponen sus argumentos sobre la legalidad o ilegalidad de la detención. El rol del juez es verificar que la detención se haya hecho con apego a la ley, informando los derechos y garantías al detenido, dejando constancia de ello en los registros de audio de la audiencia. Tras ello, el fiscal formaliza la investigación sobre los hechos constitutivos de delito o falta, la participación en ellos del imputado y solicita finalmente medidas cautelares. En caso que no se pueda realizar la formalización por falta de diligencias, exámenes o pericias claves, el fiscal podrá solicitar ampliar el plazo de detención. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estime que los antecedentes justifiquen esa medida. Asimismo, el juez debe decretar la libertad del detenido si el fiscal no concurre a la audiencia, en el caso que no formalice la investigación o si no solicita la prisión preventiva. El Tribunal Oral en lo Penal de Calama registró un récord en ingreso de causas por sala. Esta y otras informaciones en nuestro bloque judicial. El Tribunal Oral en lo Penal de Calama registró un récord nacional en ingreso de causas por sala, llegando a las 292 el año 2014, lo que representa un aumento del 51% en comparación al año 2013. El ingreso superó el estándar establecido por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es de 95 causas, por lo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta solicitó que se adopten medidas urgentes que permitan solucionar el problema. El primer semestre de este año se implementará el nuevo Centro de Notificaciones de Iquique, que prestará servicio a los 4 tribunales de la ciudad. Es por esta razón que funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial viajaron a la región de Tarapacá para realizar una jornada de sociabilización del proyecto de implementación, a la que asistieron jueces y administradores de los tribunales de asiento de la Corte de toda la jurisdicción, quienes conocieron y se informaron sobre este nuevo proyecto. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los homicidios de los ciudadanos estadounidenses Charles Horman y Frank Teruggi,
quienes fueron asesinados en el Estadio Nacional en septiembre de 1973. El ministro Cepeda condenó al brigadier en retiro del Ejército Pedro Espinosa Bravo a la pena de 7 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos homicidios y al funcionario civil en retiro de la Fuerza Aérea Rafael González Verdugo a la pena de 2 años de presidio. Se determinó que el fisco y los condenados deberán pagar la suma de 200 millones de pesos para la viuda y hermana de ambas víctimas. Esta semana, en la entrevista judicial, conversó con Julio Mundaca, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunzenmiller. Entre otras cosas, analizó aspectos legales del aborto en Chile. Revisemos un extracto de esta entrevista. Este delito, que consiste en interrumpir el embarazo provocando la muerte del producto de la concepción que aún no es persona, no está considerado como un delito contra la vida. La mujer tiene este doble rol. En algún caso puede ser víctima del delito, o sea, junto con el feto será víctima la mujer embarazada a la cual se la golpea, por ejemplo, para hacerla abortar, no se la maltrata físicamente, pero también puede ser sujeto activo del delito. En el código nuestro, la mujer recibe sanciones privativas de libertad. En el año 1989 se le introdujo, se modificó este artículo y se le agregó una frase que dice: se prohíbe toda acción cuyo fin sea provocar un aborto. Pero no se estableció ningún delito, ninguna pena. Muchos sostuvieron que con eso se había acabado el aborto terapéutico, pero resulta que eso es un error de interpretación, porque por una parte, como ya dije, esta modificación del año 1989 no estableció un delito, no dijo se castigará con tal pena al que incurra, no, dijo simplemente se prohíbe toda acción cuyo fin sea causar un aborto, ¿no? Entonces, pero en el preámbulo de la ley, en el preámbulo de esta ley, dice que en los casos excepcionales se aplicarán las reglas generales del Código Penal. No se saca nada con aprobar esta legislación y introducirle esto al Código si es que no va acompañado de una serie de normas de política médica, de política, diríamos, de salud pública. Terminamos aquí esta edición de Noticiero Judicial. Como siempre, los dejamos invitados para que nos reencontremos en un próximo capítulo y a que nos siga en todas las plataformas del Poder Judicial. Hasta el próximo capítulo.